Muy buenas tardes a todos. El día de hoy tenemos un programa especial. Tengo un gran invitado, ya lo avisé con anticipación, que es el padre Rodrigo Miranda. ¿Cómo está, padre? Bienvenido y muchas gracias por aceptar mi invitación. Usted sabe que de repente, no sé, como que me viene alguna idea y yo digo, "Uy, ojalá el padre me acepte la invitación", y justo Dios mediante se dio todo y quería que habláramos de este tema. Bueno, realmente que lo hable usted por el hecho de que es una fecha compleja en el sentido de que se ha tomado con esta celebración de lo que es el Halloween. Muchos no saben bien los orígenes. Yo le comentaba el otro día, le mandé incluso unas imágenes de un comentario a una persona, pero que yo no digo los nombres, no me interesa es decir, yo respeto igual su identidad, pero está bien que disienta, pero como que me sacó todo esto de que no, que es de la cultura celta y que yo viví en Estados Unidos y bla, bla, bla. Entonces, defendiendo eso, escuché el otro día también a un católico que decía, pero pucha, igual, si me voy a disfrazar y si mi niño lo disfrazo, no sé, de algo bonito para una fiesta. Entonces, ahí como que, a mí yo alguna vez, admito, cometí el error, es decir, yo no celebraba Halloween antes, eh, tampoco es que lo haya celebrado, sino que cuando estuve en otros estudios, como que se veía el Halloween por la parte positiva. Entonces se veía como vestirse de seres luminosos sin celebrar el Halloween, pero se hablaba acerca del origen. Entonces yo no sé si a lo mejor quedé como más complicada en cuanto a información, a lo mejor sí había información real dentro de eso, pero más que nada es como para orientar, esclarecer y enseñar a la gente qué es lo que es realmente esta fiesta, porque estuve viendo canales ayer y habían algunos momentos en que la gente decía una cosa, otros decían otra, en algunos casos como que sí decían lo que realmente era el Halloween y otras veces le ponían un poquito su cosecha. Entonces, habían otros programas que estaban bastante buenos. Ah, y escuché el suyo que tuvo con Ricardo, que estuvo muy interesante, se me hizo cortísimo, pero voy a ir a esa pregunta y bueno, primero que todo preguntarle, padre, cómo está. Sé que está acá en Chile, espero haya tenido un muy buen viaje, que su familia esté muy bien. ¿Cómo ha estado, antes de empezar con el tema, cómo ha estado usted y cómo ha sido su regreso acá y cómo ha visto a nuestro Chile querido? ¿Qué tal, querida Viviana? Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer conversar de estos temas importantes y contingentes, dada la situación, yo diría, global más que de nuestro país. Acá se agregan cosas más particulares por ser local, pero esto es una cuestión global de hace muchas décadas. Así que siempre es un gusto hablar de todos estos tipos de programas bueno, y situaciones que van ocurriendo. Y como bien ha dicho, me encuentro en Chile, en mi patria, con los míos y con amigos como todos ustedes y los que nos ven, para poder, bueno, disfrutar un poquito de este momento. Así que gracias a Dios visitando a la familia y disfrutando así de los amigos también. Bueno, y cabe mencionar también que el día de hoy, para los amigos evangélicos, justamente es el día de la Iglesia Evangélica, así que un gran saludo para ellos. Yo sé que están ellos celebrando en sus templos, entonces igual, en cierto sentido, se podría decir que a lo mejor en este momento hay una lucha entre el bien y el mal el mismo día, porque como algunos celebran Halloween y están los evangélicos que ellos están haciendo su adoración a Dios y a Jesús, eh, ¿cómo lo ve usted, padre, todo esto? Porque se habla mucho de Halloween, es una festividad, entre comillas, pagana, que de alguna manera se metió en Estados Unidos y eso se propagó hace muy pocos años acá en Chile y se ha incentivado mucho, especialmente por las empresas, para que los niños se disfracen de cosas bastante feas. Y bueno, el regalo a los dulces, que hay mucho de comercio también. Pero por algo que puede parecer una cosa muy entretenida y divertida, también hay algo que arrastra detrás que es negativo. El origen real de esto. Bueno, acá justamente Luis Miguel está diciendo, Luis Miguel Maluenda Ortega dice, hola, ayuda, estoy en una municipalidad con una fiesta de Halloween. Yo le dije, arranca, pero si no puede salir de ahí, ¿qué es lo que puede hacer? Porque ese es el problema, que en los colegios están haciendo eso, en las municipalidades, en los barrios, y muchas veces la gente lo hace por la entretención del disfraz, por la entretención de los dulces, el reunirse incluso. Dígame usted, padre, ¿qué es el Halloween y cuál es su origen? Bueno, ahí, bueno, en la misma pregunta ha mencionado varios aspectos que hay que considerar en esto. Me parece oportuno, dada la cantidad de información, como también nos acaban de comentar,
es importante discernir y poder ser ordenado en lo que se transmite y en las posibilidades que uno tiene de analizar este tema. Em, Porque yo partiría por la cuestión histórica y luego las otras aristas del problema, la cuestión del origen etimológico, de la etimología popular, y luego las demás aristas de esto hasta el día de hoy. Em, lo primero es, me parece que es un error, y lo he visto mucho en muchos programas desde hace tiempo que se está transmitiendo y también en esta fiesta, incluso hay escritos que hablan al respecto. Me parece un error asumir que Halloween tiene relación histórica, o sea, hay una ligación histórica con alguna específica fiesta pagana, sea de un origen nórdico como sea de otro origen, de otra latitud. O sea, me parece que es un error asumir que esta fiesta, que vamos a hablar de su origen, está vinculada, esta fiesta católica, está vinculada con un origen, un antecesor, y entonces solamente hay una ligación, un progreso, por así decirlo, hasta el día de hoy. No, no hay relación histórica entre lo que se dice del origen del Halloween y qué es lo que es la fiesta auténticamente, la que nosotros llamamos Halloween. Hay ciertos aspectos en donde podemos identificar elementos, pero no hay una fiesta histórica que tenga una ligación. Entonces, si alguien comienza eh, a dar como antecedente alguna de las fiestas nórdicas, cualquiera de los países del norte, o más específicamente el aspecto celta, está absolutamente equivocado. No ha leído nada de historia real, no el revisionismo histórico o el neopaganismo. Eso es lo primero, hay que aclarar. Eh, Porque si uno quisiera buscar una vinculación a la fiesta auténtica, es decir, a aquello desde donde nosotros tenemos origen histórico y antecedentes históricos y elementos científicos históricos, la única relación que podemos ver es, por ejemplo, en relación a este tema de los muertos o a este tema del más allá o a este tema de la trascendencia en los pueblos etruscos prerromanos. Los pueblos etruscos prerromanos tienen algunas características en sus elementos rituales y culturales que nosotros podemos identificar que han persistido en las fiestas eh, que, eh, que celebramos hoy como fiestas católicas. Por eso indico, hay que ser serio en el análisis histórico. La beta esta de la supuesta relación, vinculación histórica con una fiesta tal como la que ponen ahí, quien comenta, Samhain, no es así. No hay antecedentes de vinculación de esta fiesta con esa otra. De hecho, la documentación científica histórica nos viene recién, por ejemplo, en el ámbito de Julio César, por oídas de algo que en los pueblos paganos en genérico se hacía, o en la poesía medieval, que tienen algunas metáforas que hacen alusión a una cierta fiesta. Pero insisto, asumir ya de lleno, hablar del Halloween parado desde el principio de que tiene una vinculación con Samhain o cualquiera de los otros, entonces lo que estamos haciendo es un error histórico de las ciencias históricas. Y además es un error teológico, litúrgico dentro del culto católico. Viviana, si me permites, antes de ir entonces a hilvanar un poquito más esta idea, porque Dígame, supongo padre. yo que esto les causará un poco de incógnita a nuestros amigos que nos pueden estar escuchando, los que nos van a escuchar después. Ujú. Estoy diciendo, asumir que la fiesta del Halloween católica tiene una vinculación histórica con cualquiera de los ritos precedentes es un error histórico de las ciencias históricas. No hay documentación que la vincule a esos ritos. Sin embargo,
hay algunos elementos que uno podría identificar, pero que son mutuos de todos los elementos de la historia precedente. Por eso que les voy a mostrar un esquema que me parecía conveniente identificar para poder hablar de este tema. Voy a ir, por supuesto, ampliando esto para que se vea bien Ya, saco el nombre, mientras voy hablando. voy a ver si puedo sacarlo. No hay problema, sí, sí, voy a ir. Bueno, vamos entonces al nombre de la fiesta. Recién me preguntaba sobre Ujú. el nombre. Bueno, el nombre, normalmente cuando uno ve la etimología popular, no es etimología científica, es la etimología popular, o sea, aquello que quedó y que fue persistiendo en el tiempo, es esta palabra Halloween, que nosotros podríamos decir que es All Hallows con el apóstrofe, que es Sí, S, ¿no? La coma y la S al sí, final de Hallows, que hace de apropiación a Eve, evening, ¿no? La sí. víspera de todo aquello que es santo, la Ujú, vigilia de lo que es santificado. All Hallows Eve. Y así aparece en la liturgia católica. Esta ujú, palabra no existe, no hay vinculación histórica con los ritos precedentes. Por eso digo, hay que ser serio en el análisis histórico. Si no, ya estoy asumiendo que esto es, como se dice muchas veces, esto lo cristianizó el catolicismo. No, no lo cristianizó, no existía una vinculación. Por lo tanto, acá mm, no se cristianizó nada. Eso es muy importante, si no le estamos dando el pie al enemigo que nos va a decir, no, bueno, es que los cristianos roban las tradiciones paganas y entonces claro. solamente la disfrazan, bla, 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 bla. Eso es no entender lo que es la praxis católica auténtica, ni teológica, ni histórica, ni culturalmente. Entonces, lo primero es la palabra, ¿no? La etimología popular, All Hallows Eve. Bueno, vamos entonces al origen de la fiesta católica y van a darse cuenta de lo que estoy tratando de explicar en este momento. La fiesta católica, que se llamaba All Hallows Eve, Vigilia de Todos los Santos, nace el 13 de mayo del 610, o al menos es esa la época en donde nosotros tenemos registro histórico de una fiesta que tenía los antecedentes de la actual fiesta de todos los santos, de la liturgia de todos los santos, como la tenemos hoy, con el contenido de lo que tenemos hoy. Entonces, atención, era el 13 de mayo, el 13 de mayo. Entonces, y antes de eso puse fiesta, para que se entienda, Iglesia Católica de rito latino, rito romano. Es distinto el rito romano a los demás ritos. Esto, por ejemplo, no aparece en esta época y muchas veces sin estas condiciones en otros ritos. Por ejemplo, rito oriental, que no son los ortodoxos, son católicos de rito oriental. Por ejemplo, bizantinos, coptos, sirios, maronitas, caldeos, etcétera, que son de la Iglesia Católica, que profesan la misma fe, pero tienen una cultura y una forma cultural de celebrar las fiestas del calendario litúrgico. Nosotros en la Iglesia Católica de rito latino tenemos esta fiesta instituida el 13 de mayo, o al menos en los documentos aparece como que fue instituida el 13 de mayo y con una tradición, por lo tanto tiene que ser antes del 610 después de Cristo, que, cuyo contenido era, por una parte, exorcizar las prácticas que eran asumidas de la cultura romana y por lo tanto el antecedente es etrusco, no es de las tradiciones nórdicas, es etrusco. Es el culto y la veneración a los muertos, en el sentido de el honor a aquel cuya dignidad por ser humano es venerable. O sea, es la dignidad de cada persona, que es honorable, que es noble. Y eso se celebraba en el Panteón, que es una iglesia, una basílica redonda, que está en el corazón de Roma, y se llama Panteón porque es de origen romano, greco-romano, en realidad toda la tradición clásica antigua. Panteón, pantheon, theon significa Dios o dioses, pan es todos, o sea, el lugar donde se celebraban todos los dioses. ¿Qué hace la iglesia? Identificando esos elementos de verdad que tenía este culto, es decir, la honra a los difuntos
y además que hay ciertas personas que tienen una jerarquía porque guían a la sociedad de un modo específico, es entonces, identificando estos dos ámbitos, que va a consagrar este panteón, esta basílica, como una basílica dedicada al culto de la Santísima Virgen María, es decir, la veneración a la Santísima Virgen María y a los santos mártires. Bueno, eso es lo que existe históricamente. Luego, como dice la fecha que estamos viendo, en el 731 después de Cristo se cambia, el Papa Gregorio cambia esta fiesta del 13 de mayo al 1 de noviembre. Entonces, si hubiera una relación histórica, ¿por qué no se instituyó directamente el 1 de noviembre? Si ya había un rito que supuestamente existió en las culturas célticas, de lo cual no hay antecedentes históricos fiables, solamente hay una tradición moderna y posmoderna. Entonces, si el 13 de mayo ahora pasó a ser la fiesta del 1 de noviembre en el año 731 después de Cristo, la ocasión de esto es la traslación de las reliquias de los santos apóstoles y las reliquias de los mártires que estaban en los lugares santos a la Basílica de San Pedro, donde actualmente está el cuerpo, está el cadáver de San Pedro. Y también la reliquia de San Pablo, que está en San Pablo, fuera de los muros, en Roma. Bueno, la ocasión entonces es la traslación de las reliquias de los santos. Los papas que hicieron esto no tenían nada que pensar acerca de los rituales paganos. Por lo tanto, históricamente, asumir, hablando del Halloween, que ya viene una tradición precedente nórdica, es un error histórico. Es un error, no es científico. Entonces, vamos de vuelta al tema que nos convoca. La fiesta de Halloween es una fiesta auténticamente católica. Católica. Entonces, si es una fiesta católica, hay que buscar los contenidos en la liturgia católica. No se puede buscar los contenidos en un precedente pagano inexistente, o del cual no hay vinculación, o del cual no tenemos antecedentes históricos. Entonces, vamos un poquito más para atrás, Viviana. Me detengo acá para ver si acaso hay alguna cosa que sea difícil, que tenga que repetir o No, quizás de a mí comentar, Viviana. quedé un poco así como, porque ayer creo que le escuché en otro canal a alguien que también decía que Halloween justamente era cristiano, y yo dije, ¿en serio? Pues yo sabía lo de All Sí, Hallows sí. Eve, sabía lo del All Hallows Eve, y hablaban, y bueno, por ahí me habían hablado acerca de esta cosa de los celtas y todo, entonces hay una mezcla de cosas que quizás de alguna manera lo han ido tergiversando con el tiempo, o es que se ha hecho como no sé si en forma intencional o de manera, no sé, ¿por qué ocurrió esto de que se tergiversó de alguna forma este origen real cristiano del Halloween, que era obviamente la vigilia de Todos los Santos, del Día de Todos los Santos, y ocurrió esto que nosotros vemos actualmente? ¿Cree que hubo alguna mala intención o es que se mezclaron diferentes tipos de creencias? ¿Cómo lo ve usted ahí, padre? Porque, claro, uno queda así como, Sí, sí. ¿cómo era entonces? Bueno, entonces, de vuelta, querida Viviana, la fiesta del Halloween, o sea, la fiesta de la vigilia de todos los santos es católica. Eso es lo que Sí, sabemos históricamente. sí. Con el contenido católico, es decir, con esta veneración primero y principal de los santos o de lo que es santo, de lo santificado, el Halloween, y por extensión, el día 2 de noviembre, no el 31, el Claro. día 2 de noviembre es la veneración a los santos difuntos. ¿Ok? Lo que se Entonces, eso celebra, es la digamos, fiesta. disculpe, padre, lo que se celebra entonces el 1 y 2 de noviembre. No tiene nada que Claro, ver el el 31. 1 Claro, el 1 es la fiesta de todos los santos y el 2 es la fiesta de los difuntos. Normalmente la liturgia católica se hace en las primeras vísperas, o sea, las primeras oraciones, la tarde del día precedente, para poder conmemorar de modo solemne, solemne es una categoría del culto, la fiesta correspondiente. Por eso, por ejemplo, se celebra la víspera del día domingo. En muchas parroquias del mundo se celebra la misa del sábado. En la tarde corresponde a la misa del domingo. Ujú. Para las personas, por ejemplo, que no pueden asistir por motivos de trabajo o por alguna ocupación que tengan el día domingo y para cumplir el precepto de respetar y santificar el día del Señor, van la víspera. La víspera
del día precedente a la solemnidad. En este caso, ¿la solemnidad cuál es? El 1 de noviembre. La víspera de ese día, o sea, la misa que correspondería hacer es la víspera de Todos los Santos, o sea, el All Hallows Eve. Así aparecen los textos de los ritos litúrgicos de todos los tiempos, que, al menos que se tienen los manuscritos. No aparece una fiesta, no existe un documento histórico, al menos hasta ahora no se ha descubierto un documento histórico que diga que Halloween es la fiesta cuya precedencia, cuyo antecedente era un rito histórico celta que se llama Samhain o como se llame. No existe. No hay documentación. Y esto no quiere decir que, bueno, pero entonces como no hay documentación, entonces no sabemos, no se puede afirmar. No, sí se puede afirmar, porque lo que sí tenemos es el documento probatorio o los documentos probatorios, no solamente documentos en un sentido de libros, manuscritos, etcétera, sino la tradición ya con sus textos litúrgicos, ya con sus antecedentes que uno los puede revisar en las bibliotecas vaticanas. Nosotros tenemos la fiesta del Halloween, eso sí tenemos, que tiene correspondencia con ciertos momentos de fiesta del Imperio Romano en donde estaba enraizado el cristianismo y de donde se van identificando aquellos elementos que son válidos en una cultura. Cuando se asumen esos elementos, se ve si acaso son posibles de usar en el culto católico porque verdaderamente disponen al fiel a la verdad auténtica. Una vez que se dice, sí, efectivamente estos elementos son válidos, entonces esto es asumido parte del culto. Entonces, por eso, después de eso, hay que identificar, a ver, y entonces, ¿qué es lo que pasó con la fiesta de hoy? ¿No? Entonces, vamos por parte, que es, en el Halloween hay una tendencia hoy a hablar del paganismo, de los ritos paganos. Bueno, el problema es que no se entiende lo que hizo la Iglesia con los ritos paganos, delante del paganismo, es decir, delante de lo que no era cristiano. Entonces, ¿qué es lo que hace la Iglesia delante de los ritos paganos? No es que hace un copy-paste, digamos, ¿no? Un copia y pega de rito y listo, y le cambia un poco de fórmula y ya está, digamos, ¿no? Basta poner un mensaje lindo de Jesucristo y del Evangelio y ya está, y vamos andando con cualquier rito. Eso jamás lo ha hecho la Iglesia. Entonces, no es que el cristianismo o cristianizar una fiesta significa disfrazarla, valga la redundancia o la rebusnancia para los burros en el Halloween. La rebusnancia, no escuché esa palabra hace tiempo. Entonces, no es que el cristianismo vaya y disfrace, ¿no?, una fiesta y le ponga un contenido católico. Eso lo hace el progresismo cristiano y el neopaganismo. El otro día hablábamos con un amigo de cuando sucede esto, por ejemplo, para que le quede un poquito más claro, para explicarme mejor a la gente. No sé, agarramos una música rock de los años 60 y entonces le ponemos el mensaje del Padre Nuestro y entonces todos felices porque una música pegajosa del Padre Nuestro, de un artista de los 60, típico viejo añejo, normalmente es un hippie, un hipón, y le ponemos entonces el Padre Nuestro y entonces empezamos con la sensiblería del Padre Nuestro en otro rito. Eso no es cristianizar, eso es ser mediocre. El cristianizar significa otra cosa. El evangelizar significa identificar aquellos elementos válidos en una cultura que estén en consonancia con el evangelio, y por eso que yo pongo acá la evangelización de la cultura. ¿Qué es? Es un purificar esos elementos, porque no todo lo que existe en una cultura es asumible, algunas cosas que son malas, porque los seres humanos somos falibles, ¿no? Hacemos muchas veces cosas que no debemos hacer e implicamos también a toda una cultura. Entonces, lo primero que hace la Iglesia cuando se encuentra con una manifestación cultural, lo que se hace es purificarla en estricto rigor, ¿no? Técnicamente hablando, lo que se dice es exorcizar. Se exorcizan los elementos demoníacos o pecaminosos de esa cultura. Entonces, cuando alguien me dice, no, bueno, es que en mi precedente, ¿no?, yo tenía una familia que vengo de la Irlanda y entonces nosotros hacíamos todo lindo y éramos todos ángeles caídos del cielo y ustedes los cristianos nos robaron esas tradiciones y ahora las presentan como vuestras. No, esa es una cosa infantil, es una respuesta infantil, ¿no? De mediocres propio. ¿Por qué?
porque lo que hace una cultura, no todo es bueno. Entonces no podemos canonizar el bloque cultural como si eso fuera todo. Eso es la ideología posmoderna que nos quiere presentar los pueblos originarios como ángeles caídos, ¿no? Y precisamente son ángeles caídos muchas veces. Entonces, Buenos salvajes. nosotros tenemos que identificar, claro, nosotros tenemos que identificar aquello que es propio del ser humano, de esa cultura, que le hace bien al ser humano, y aquello que no le hace bien al ser humano de esa misma cultura. Y por lo tanto, es necesario en esa cultura, cuando llegan los misioneros a un lugar, yo soy misionero, por eso lo digo tan frescamente, porque, o sea, con tanta vivacidad, porque es lo que hacemos nosotros, y hasta el día de hoy lo hace la iglesia, es ir a la cultura, ver aquellos elementos buenos y asumirlos, y aquellos elementos malos de la cultura, exorcizarlos, o sea, purificarlos, quitarlos de aquello que es la cultura. Entonces, se toman los elementos buenos, se dejan los elementos malos, se asumen, y eso que es asumido, si es en consonancia con el Evangelio, entonces se eleva para ofrecerlo a Dios. Por eso, pensemos, por ejemplo, en lo que ocurrió en Egipto. En Egipto, cuando fue la Sagrada Familia a Egipto, la cultura faraónica tenía una gran estima a la familia constituida por un padre, una madre, o sea, hombre, mujer y un niño. Es lo que se ve en todos los lugares de jeroglíficos, o sea, antecedentes históricos, cuando uno visita los distintos lugares culturales de Egipto. Viví varios años en Egipto, entonces lo tengo también muy fresco. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando va la Sagrada Familia, y entonces en la evangelización de la cultura se presenta, bueno, este es el modelo de la familia, San Marcos lo presenta, el primer evangelizador, que era discípulo de San Pablo y que conocía a nuestro Señor, ahí tenemos la sucesión apostólica. Entonces, ¿qué hace San Marcos? Presenta el modelo de la Sagrada Familia y le dice a los faraónicos, ¿no? A la cultura copta, le dice, miren, eso que ustedes tenían de estima de la familia en general, ahora, viendo el modelo de la Sagrada Familia, ahí tienen el contenido sublime de aquello que ustedes precedentemente creían. Es decir, que hay una predisposición a la fe, se llaman preámbula fidei, los preámbulos de la fe, aquellas cosas que están en la cultura y que nos permite llegar a la plenitud de la revelación, se llaman semina verbi, las semillas del verbo. Eso es lo que se encuentra en muchas culturas. Por ejemplo, en otro lugar, en la cultura persa, el código de Hammurabi. Hammurabi, la palabra técnica es árabe, ¿no? Bueno, persa árabe. Hay un código que tiene la ley del talión y tiene algunos preceptos de ley natural. Bueno, lo que sucede es que la iglesia toma eso, identifica aquellos valores reales de la cultura, los respeta porque son de verdad, entonces los asume y luego le da el verdadero contenido, o más que verdadero, los planifica, porque asume que esos contenidos son seminaverbios, o sea, semillas de verdad, semillas del verbo, o sea, antecedentes que Dios ha ido disponiendo en las distintas culturas para que cuando llegue el Evangelio no sea un choque cultural. Lo mismo ocurre en nuestras culturas de Latinoamérica, el culto al sol. El sol que nace de lo alto es Jesucristo, pero ya había un precedente histórico en nuestras culturas. Entonces, ¿qué hace la iglesia? Viendo que habían semillas de verdad, asume eso como algo que está en consonancia con la verdad y lo eleva y lo ofrenda a Dios. Bueno, entonces, volvamos al tema del Halloween. ¿Qué se hace con el Halloween? Bueno, ya dije, en el ámbito del Imperio Romano, con la cultura etrusca precedente, hay un respeto, una veneración a los difuntos. A eso además se destacan ciertos ejemplos, en el caso del mundo pagano romano, son los dioses, por eso está el panteón. Entonces es como que lo que dice San Pablo, el Dios desconocido. Va y lo asume la iglesia y dice, ok, entonces eso que ustedes creen precisamente ya no son dioses como ustedes lo imaginan, sino que verdaderamente hay paradigmas, hay ejemplos de vida que se llaman santos. Entonces hay una consonancia y una armonía entre lo que estaba en la cultura y lo que la iglesia está planificando, llevando a la plenitud. Por eso en la iglesia no hay choque cultural. Si hay choque cultural, entonces quiere decir que nada en esa cultura era válido, lo cual es imposible.
¿Por qué? Porque el ser humano creado a imagen y semejanza de Dios siempre hace algo que tiene que tener cierta consonancia. Asimismo con las ciencias, asimismo con la historia, con los distintos ritos o mitologías. No es que entonces se cambie y haga una ficción nueva la iglesia, no, eso no es cristianizar, eso es disfrazar, eso es lo que hace el progresismo moderno cristiano. Entonces, es necesario ver estos puntos de vista. Último, disculpa, querida Viviana, lo largo de esto, pero para que se entiende todo el No, paquete, pero digamos, continúe, ¿no? padre, que yo así también voy aprendiendo y me desenredo de algunos conceptos que tenía, porque pareciera que trataron como de tergiversar todo, como para que uno bueno, de todas maneras el cristianismo, el catolicismo siempre están buscando de alguna manera enredarlo a la gente para que crean que es como el lado malo, negativo, pero prefieren adorar otras Claro. cosas que son, bueno, prefieren, como le comenté antes de entrar, la gente prefiere adorar al diablo y se arranca de los cristianos y los católicos. Continúe, padre. Entonces, ¿qué ocurrió en la modernidad? En la modernidad está el fuerte movimiento del neopaganismo. Fuerte, o sea, hay a partir de, sobre todo, siempre ha estado la tendencia, es el gnosticismo, es la cábala, es la tradición paralela al cristianismo, es el mono de Dios, es Lucifer, tratando siempre de imitar las cosas que hace Dios y lo que hace la Santa Madre Iglesia. Entonces está el neopaganismo. El neopaganismo es a ver, vamos a darle cierta perspectiva histórica. Podemos identificar, por ejemplo, en el romanticismo, cuando se trata de volver al medioevo sin Cristo. Entonces está todo el mundo de los fairy tales, ¿no? Los cuentos de hadas, los monstruos, etcétera, que es lo que vuelve hoy en día con los cuentos que tienen que ver con este ámbito, ¿no? De los fairy tales, sobre todo en el mundo anglosajón. Entonces es el neopaganismo, o sea, un lugar mítico, inexistente, porque no existió el medioevo sin Cristo, es Cristo el de la cristiandad, porque tampoco es que se van al medioevo de China, ¿no? Se van al medioevo de Europa, y en Europa el medioevo era la cristiandad, la ciudad católica, digamos, ¿no? En general, ¿no? Por supuesto. Bueno, viene esto. Y se va desarrollando poco a poco, en paralelo, un tratar de rescatar aquellas culturas paganas con ese mito del buen salvaje de Rousseau, entre otros, para poder decir, ok, todo lo que es la civilización occidental cristiana está mal, entonces vamos a ir a rescatar a ese buen salvaje, el que no ha sido civilizado, y ahí viene el cuento de los pueblos originarios, con todo el iluminismo, Fichte, Herder, etcétera, ¿no? En donde el pueblo ya es canonizado, la cultura de ese pueblo ya es canonizado, todo lo que viene de esa cultura es bueno, es casi divino. Entonces el neopaganismo va a tratar de rescatar todo eso y lo trae a la modernidad. Eso es ayudado con el protestantismo puritano anglosajón. Y ahí entonces entroncamos con esto de Irlanda, Inglaterra, algunas cosas de Escocia, algunas cosas del norte de Europa y mucho más en la modernidad de Estados Unidos, ¿no? Sobre todo con el puritanismo americano. Entonces, estos dos elementos van a tratar de traer a la modernidad estos supuestos orígenes históricos para desvirtuar lo que nosotros hoy día estamos tratando de hacer, de decir, ok, Halloween nunca ha sido pagano, es una fiesta católica. Entonces, el neopaganismo lo hace en dos vertientes, o de dos modos trabaja. Un primer modo es lo que en este recuadro yo les coloco acá, el neopaganismo y el protestantismo puritano. Fíjense las flechitas que la hice a propósito. Neopaganismo trae del paganismo y el protestantismo trae del paganismo, pero para ir en contra de lo que hace la Iglesia Católica, ¿no? Específicamente en 1647, se puede rastrear lo hecho, ¿no? Entonces, estas dos vertientes, en verde, sobre todo hoy día que el verde significa tantas cosas de la cultura de la muerte, ideología de género y la religión del ecologismo, entonces tenemos el neopaganismo que trata de rescatar el ocultismo de estas solemnidades paganas, el ocultismo, lo mistérico, porque siempre el diablo es el mono de Dios, entonces lo mistérico en contra de lo sacramental de la iglesia, ¿ok?
que es propio del gnosticismo, del cabalismo, etc. Todo esto es este mundo del ocultismo. Y a su vez, en sus versiones más radicales, nosotros tenemos el satanismo, o sea, cuestiones netamente diabólicas y satánicas. Fíjense que hay, cuando uno ve cómo se celebra en el mundo en el Halloween, nosotros podemos identificar estas dos vetas. Hay algunos que las celebran más en la vertiente ocultista, sobre todo con todo el influjo de la New Age, con todo lo que significa la New Age, ¿no? Un niquilismo falso, una pseudo religión, es parte de la revolución de la nada, y al mismo tiempo la otra vertiente, que es la más preocupante, la más explícita, que es el satanismo. Y el satanismo en el sentido de aquel que se revela contra Dios, y es el de non serviam, no te serviré. ¿Y a quién entonces se sirve? Se sirve a sí mismo. Y entonces aquellos que celebran Halloween de acuerdo al satanismo van a servir al príncipe de este mundo. Okay, esa es la vertiente neopagana. Claro, pero si yo me pongo a hablar de esto tan así abiertamente, algunos podrán decir, bueno, pero no todo el mundo celebra así, o sea, no todo el mundo anda con ocultismo y satanismo, etcétera, etcétera. No, hay gente mucho más mediocre, que es parte de la industria cultural. Es decir, la industria cultural, precisamente es industria, porque tiene que ver con las reglas de mercado, va a usufructuar de este neopaganismo porque le conviene a todo sistema de mercado, a la venta de, ¿cómo se llama? La venta o responde las reglas de oferta y demanda, y entonces van a producir productos que efectivamente son pseudoculturales, porque no son culturales, no crea cultura esto, el Halloween no crea ningún tipo de cultura, crea invisibilidad muchas veces, crea infantilismo, infantiliza a la gente, y especialmente de los 40 para arriba, que son los mismos que van a llevar a los pobres críos disfrazados, Sí. y los niños, ¿qué hacen? Los niños se entusiasman, porque el mundo del disfraz es parte de la niñez. El crear personajes es parte de la niñez. Entonces, la industria cultural aprovecha la entretención y la economía de mercado. Entonces, fíjense la bomba que se crea. Entonces, hay gente que sale simplemente por entretención. Sí. Sale simplemente por entretención. Otros que salen o usufructúan esto por la economía de mercado. O sea, es cuando más se venden los disfraces, es cuando más se venden los caramelos, es cuando más se hacen fiestas en todo orden de establecimientos. Entonces, claro, hay estos dos movimientos, neopaganismo e industria cultural, que aprovechan de todo lo que se está haciendo en Halloween, cuando se debería hacer otra fiesta, y si no, cambien el nombre, digamos, no usen Halloween. Lo que pasa es que lo parasitario de estos sistemas ocupan el Halloween porque vende, porque sobre todo el católico mediocre, el cristiano mediocre, es el que más ayuda a la progresía a llevar adelante estos elementos de la cultura de la muerte. Ahí quería hacer una pregunta, padre, porque justo ya como que saltó una pregunta que tenía posterior, que eso, el católico y el cristiano obviamente no deberían celebrar esto, porque de alguna manera yo escuchaba ayer a alguien que decía, pero pucha, igual me gustaría disfrazar a mi hijo, y se supone que era católico, y obviamente eso no correspondería, aun cuando te disfrazaras de cosas positivas. Eso me gustaría porque he escuchado hablar de que existe como una especie de fiesta de la luz entre medio, donde las personas se visten de cosas positivas, pero no sería como estar entrando en lo mismo, entonces me gustaría que me lo aclarara ahí. A ver, si le damos la determinación de fiesta de la luz o cosas positivas, etcétera, es New Age. O sea, es parte de la Ah, ya, mediocridad de este perfecto. mundo. Lo que se celebra en Halloween, o sea, en la vigilia de todos los santos, es a los santos. Ujú. Eso es lo que se celebra. Entonces, si lo quieren celebrar en una parroquia disfrazándose de algo, disfrácense de cosas lindas, disfrácense de cosas bellas, porque Dios es Dios de la luz, en el buen sentido, porque Cristo es la Ujú. luz, y porque la luz es la vida de la gracia, la vida del alma. Entonces, disfrácense de algo que los eleva. ¿eh? Normalmente esto no va a ser así porque la industria cultural, la parte además económica, la economía de mercado y la entretención, todo lo que infantiliza, es difícil que se logre eso, digamos, ¿no? Entonces, lo primero es eso, que si alguien quiere celebrar algo, celebre la vigilia de todos los santos, es eso. Si no, cambien el nombre. Es una fiesta, digamos, de cualquier otra cosa, pero no es Halloween.
All Hallows Eve, o sea, la vigilia de todos los santos. Es decir, esta gente se raptó en el fondo el nombre, lo tergiversó y lo convirtió Absolutamente, parasita. en la celebración del demonio. Eso es lo que hicieron. Parasita, es que todos los sistemas utópicos como el neopaganismo, como ¿cómo se llama? Los bloques políticos, sea de la izquierda o sea de las derechas progresistas o liberales, parasitan del cristianismo. Es así, basta leer los textos fundacionales de ellos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Claro, se aprovechan en esto. ¿Por qué? Porque hay gente en movimiento que cambiándole la perspectiva es como Navidad. Ya no es una fiesta de la familia para celebrar la Sagrada Familia y a Cristo que nació, sino que es una fiesta de la familia en donde todo se transforma en comercio. Y después, si se puede, se saca la familia y todo lo que significa la Navidad y solamente queda el coca-colismo. ¿No? En el Coca-Colismo, claro. ámbito, en el Claro, ámbito, que la Coca-Cola promovió tomando la imagen de San Nicolás de Bari y después lo transformó en el Santa Claus. Acá claro, pregunta claro. Moto, Entonces, disculpa, pregunta Moto, dice, ¿cómo se celebra entonces el All Hallows Eve tradicionalmente según la liturgia católica? la liturgia católica lo celebra con las vísperas, que es una oración tradicional, con un texto tradicional, con cantos tradicionales y específicos para la liturgia, y además la Santa Misa. Entonces es una vigilia y la Santa Misa, lo cual persiste hasta la modernidad y lo podemos celebrar hoy. Es decir, es celebrarlo de modo solemne, con una Santa Misa solemne, en donde el acento se ponga en la vida de los santos, aquellas personas que por estar unidas a Dios y por amor a Dios sobre todas las cosas, y van a obrar virtuosamente, con virtudes heroicas, viviendo de la gracia santificante y uniéndose efectivamente a Dios, es decir, viviendo la religión, la virtud de la religión. La religión es religare, volver a unir, de un modo institucional, porque la religión necesita del ser humano completo, alma y cuerpo, no es puro espíritu, pura espiritualidad, espiritualismos, etcétera, no, es alma y cuerpo, por lo tanto es necesaria la religión institucional, donde hay personas de carne y hueso, donde hay ritos que incluso toman cierta simbología y significación que asume aspectos materiales, ¿no? Para poder dar contenidos inmateriales. Entonces es necesario celebrar de ese modo. Volviendo un poquito a lo de los disfraces, bueno, quizás deteniéndose un poco más en esto, es parte de la cultura de la entretención moderna, porque el disfraz, el hecho de cambiar de identidad es algo muy propio del ser humano, es propio del teatro, de la actuación, porque de algún modo el disfraz nos permite desarrollar nuestra propia identidad, o al menos revelarla. Uno se disfraza de algo que sea más o menos empático con la propia personalidad. Y entonces ese es el disfraz. El disfraz, el vestirse de otro, en el buen sentido de la palabra, ¿no? No en el trasvestirse, sino que el vestirse de otro es precisamente para revelar la identidad, para bien o para mal. Es decir, para bien cuando yo desarrollo el personaje, para mal cuando yo me estoy identificando con un disfraz que tiene connotaciones negativas y que degrada mi dignidad. Entonces el disfraz es la proyección de sí mismo o la proyección de una sociedad. Por lo tanto, toda la fiesta del Halloween entendida paganamente, o sea, esta fiesta rara que se nos ha metido ahora con la industria de la entretención o de la tontización, entonces eso lo que hace es, en realidad, usa este signo para manifestar lo que es cultura de la muerte. Si es cultura de la muerte, entonces los disfraces son de muerte. Nadie da lo que no tiene. Y agrego una cosita más. Los estudiosos de esto, los serios, la palabra seria me gusta usarla porque es una persona que es educada en el tema, no está hablando porque se orientó en YouTube o en un podcast de algún charlatán, digamos, ¿no? Lo cual se puede aplicar a esto también, porque estamos transmitiendo por YouTube. Entonces,
Lo que dicen los estudiosos, sea en el ámbito policíaco, como sea en el ámbito teológico, es de las noches más oscuras por el contenido. Mm, Es donde hay más, por ejemplo, sacrilegios en las iglesias, donde hay más prácticas de ocultismo y muchas veces con asesinatos, donde hay mayor cantidad de secuestro de niños, donde además los teólogos y específicamente los exorcistas van a hablar de la infestación diabólica. Por más que una persona diga, no, bueno, pero es que yo lo hago por entretención, bueno, te estás exponiendo a la infestación diabólica. Lo mismo dirán los que practican el yoga y dirán, no, bueno, pero es que yo lo hago solamente por los ejercicios. Estás haciendo todo mm. aquello que te dispone para la infestación diabólica. Entonces, porque es el culto explícito al diablo en estas dos vertientes que hablamos, aquellos que se dedican más al ocultismo, al satanismo, o indirecta, aquello que trabaja para la cultura de la degradación o de la entretención de la industria de la muerte, que colabora con lo monstruoso. Y como un niño, si no es educado, va siempre increyendo, va aumentando su fascinación por lo monstruoso. Si no es educado, entonces va a partir disfrazado de un perrito, de un gatito, de un unicornio, etcétera, hasta lo que se ve hoy día en los adolescentes, que la mayoría, mientras más horrendo y gore y morboso y así Tomando, desagradable es tomando mejor. personajes que de repente son súper negativos, como asesinos, Claro. vistiéndose como hombres lobos, vampiros, no sé. Sí, yo me acuerdo cuando se disfrazaban en el tiempo de los Manson, sea el Manson original, sea el imbécil del Manson de Marilyn Manson. O Mm, sea, es lo mismo. ¿Me explico? O sea, porque el mal tiene eso, ¿no? El mal tiene esa fascinación de vestirse de bien, de una cosa entretenida, pero que siempre va aumentando, porque es la revolución de la nada. La nada busca la nada, y eso es propio del príncipe de este mundo. El diablo es el opositor a Dios, no porque sean iguales en absoluto, no hay yin y el yang acá, son claro. todas charlatanerías, digamos, sino que estamos hablando del diablo que tiende a la nada, por eso la cultura de la muerte, la cultura de la nada, nada física, el asesinato de niños en el aborto, la eutanasia, la guerra, etcétera, la droga, la violencia, como vemos los índices de criminalidad impresionantes en esta época. Y eh, entonces, por una parte, la revolución de la nada, lo que hace el príncipe de este mundo, y después la infestación por el sometimiento de aquellos que poco a poco van transformándose en esparcir estas cuestiones. Y entonces ese demonio, el diablo, Satanás o lo que sea, digamos, como el nombre que le llamen, de acuerdo al atributo y de acuerdo a la acción que realice, va va a ir en contra de Dios, que es el ser por antonomasia. Mm. Entonces es la nada contra el ser, es la cultura de la muerte contra la cultura de la vida, la oscuridad contra la luz, son todos los reales binarios que sostienen la guerra espiritual en la que estamos todos sumergidos, queramos o no queramos, o eh, creamos o no creamos. La fechoría más grande que hace el diablo, porque es más inteligente que cualquiera, es hacernos pensar que el diablo no existe, que son patrañas y supersticiones de viejas devotas o curas locos, digamos, ¿no? El diablo se ríe de los necios, se ríe de los imbéciles, precisamente porque hay una acción concreta y real que está archi estudiada, entonces sería un inepto quien descarta per se, sin ningún gramo de aproximación científica, eh, al asunto, ¿no? Al tema, como se da, en la jerarquía de los seres, ¿no? Estoy hablando. No, como lo que le comenté hace un rato antes de ingresar de una persona que ni siquiera la conozco y dijo que dejó de seguirme porque decía que cómo hablaba de Satanás y dijo que yo era una ignorante. Bueno, capaz, pues yo soy súper ignorante en muchas cosas, pero es decir, es raro que, como usted bien dice, uno de los trucos del demonio es que crea a la gente que no existe. Pero la gente piensa, no, es que va a salir así como un personaje, como humano, antropomorfizándolo quizá, pero existe esa entidad, ese ser, no sé cómo denominarlo de manera correcta, que de alguna manera, como usted bien dice, es el señor de este mundo y siempre está buscando tentarnos y de alguna manera de llevarnos contra Dios y de alguna manera trata de irse contra una de las creaciones importantes de Dios que somos nosotros y de alguna manera desviarnos de ese camino hacia Él.
Porque claro, en una época tecnológica como la que estamos viviendo, cuando la gente habla como del demonio, es como, ay, pero qué arcaico, qué antiguo, eso es de viejas de misa de los años, no sé, del 1800. Entonces, la gente como que tiende a quitarle importancia a eso. Mira, querida Viviana, para el diálogo es necesario que hayan dos personas pensantes y que se pongan de acuerdo para poder tratar de razonar mutuamente, escuchándose y respondiéndose como tratamos de hacerlo todos los seres humanos. Con el Ujú. cínico no se dialoga. El cínico ya se cerró cualquier posibilidad de diálogo. Entonces con el cínico no se dialoga. El cínico es otra versión del idiota, ¿eh? Que hay por muchedumbres y sobre todo en las redes. Eh, bueno, ¿por qué digo esto? Porque, eh, claro, se desecha la creencia en un único Dios porque eh, supuestamente no tiene fundamento científico, pensando con la cabeza de ellos, pensando que la ciencia es solamente de lo empírico y que nos da respuestas a todos y que entonces la diosa ciencia de la Revolución Francesa y realmente no, esa no es la ciencia primero. Y después porque no tienen idea de lo real que nosotros los católicos pensamos y de lo que se ha hecho en 2000 años de historia. Y al mismo tiempo, yo veo que estas mismas personas tan modernas creen en la religión del transhumanismo, Ujú. pensando que hay una trascendencia dentro de la Tierra, intramundana, o más bien técnicamente hablando, inmunda, una trascendencia inmunda, o sea, dentro del mundo, que para eso sí hay que tener fe. O sea, para creer que una persona que está en criogénesis, que está enfriada y enfrascada, va a aparecer, se va a levantar algún día. Claro. O sea, para eso sí hay que tener fe. Eso no es ni siquiera histórico. Y así tantas otras cosas que a la fuerza se han instalado con un relato religioso. Eso está en los textos de los fundadores y de los promotores actualmente del transhumanismo. El transhumanismo es asesinar al ser humano para crear otra cosa Mm. que le llaman, como bien ha escrito Miklos Lucas, los neoentes. Sí. Entonces es necesario tener super fe en el transhumanismo para hablar lo que se está hablando en contra de la religión. Y después, los mismos que hablan en contra de la religión, yo los veo que se cuelgan piedras al cogote, ¿eh? O se enanchan las orejas, pero en el lóbulo, ni siquiera se les enancha para escuchar un poco de razón, eh, con una serie de manifestaciones paganas de New Age. El otro día veía un reportaje muy interesante de la isla de Pascua, que algunos me dicen, la isla de Pascua. Bueno, digo Rapa Nui también para algún idiota que snowflakes. Entonces, estaba viendo un reportaje que ellos para ciertos rituales se pintaban para la ocasión. Entonces la pintura en el cuerpo la hacían con una serie de productos, iban contando historias en el cuerpo. Yo pensaba, y lo comentábamos con mi familia, y decíamos, mira, hay gente hoy día que tratando de imitar los pueblos originales se tatúa Ujú. y no tiene idea que los auténticos, los originarios, lo que hacen es se pintan con cosas después que se meten al mar y se lavan. O Claro. sea, y el idiota lo deja marcado en su cuerpo, deformando su cuerpo, porque al fin y al cabo, ahora capaz que va a un gym, a un spa, no sé cómo le dirán ahora, con todo el narcisismo propio de la feminización de lo masculino, ¿eh? Entonces, claro, se hacen tatuajes y se pintan de negro. Bueno, eso después va a tener 3 metros de carne colgando. Bueno, eso entonces no representa ningún tatuaje de Rapanui ni de nada. Eso es absoluta asquerosidad, digamos. Entonces, bueno, ellos son los modernos que nos van a decir a nosotros los creyentes cómo se tienen que hacer las cosas. O sea, es una arrogancia terrible, terrible. Y una superstición, una fe increíble en todas estas patrañas que se meten a través, sobre todo, de la cultura anglo, de lo peor de la cultura anglo, que es que nos viene a través de Hollywood. O sea, lo más normal es que imiten los modelos de Netflix o Disney Triple X, o todas las cuestiones mediocres de Sí. donde se promueven estas modas.
Y ahora me estaba acordando cuando dijo tatuaje, bueno, yo me da culpa, yo alguna vez me tatué, es una estupidez, no se lo recomiendo a nadie, en el fondo te estás envenenando el cuerpo y lo otro que te estás mutilando. Y uno de estúpido a veces hace las cosas. Y en el caso, por ejemplo, de esto, me acordé de Jason Momoa, que es un actor. A mí yo casi no veo películas. Y él, obviamente, como tiene ese origen de, ¿cómo se llama este? De Hawái, anda así como lleno de tatuajes. Y estaba viendo lamentablemente algo bien, aprovechando de tomar el tema un poco de esto de la cosa de la cultura de la muerte y las cosas tan, tan extrañas, anacrónicas que están sacando, vi una sinopsis de una película bastante fea, donde como que elevaban la cosa del canibalismo. Lo mismo pasa ahora, salió hace poco una película de dos jóvenes también están como romantizando el canibalismo. Entonces, vamos de a Sí, poco sí. metiendo este tipo de cosas y la gente lo empieza a encontrar, ah, qué cool, qué bonito, qué interesante. Mira la historia romántica de dos caníbales. Bueno, y me acordé, porque justo hice el link por la cosa del tipo que tiene tatuajes. Son dos películas diferentes, una más antigua en la que sale él y esta otra, que supone que es como una idea de una civilización un poquitito más en el futuro, supuestamente. Y en el fondo están tratando de promover este tipo de actitudes y de comportamientos que son antiguos, que se saben que se encontraron muchos sacerdotes cuando vinieron acá a colonizar, no sé si decir colonizar, o llegaron trajeron acá la palabra de Dios, Evangelizar. evangelizar, porque colonizar es en alguna, esa palabra como que me la han metido mucho en la cabeza, pero no es colonizar. Vinieron acá a traer la palabra, a evangelizar, y se encontraron con la sorpresa de obviamente que acá se practicaba el canibalismo, se practicaban los sacrificios humanos, es decir, en el fondo nos estamos yendo hacia atrás, a las épocas, como usted decía, del buen salvaje. Y en el caso de las películas están promoviendo este tipo de cosas también, poco a poco metiéndolas a través de la entretención, como prácticas que podrían ser naturalizadas. Bueno, mira, a ver, hay dos cosas acá que me vienen. Lo primero es, de vuelta, estamos tratando de, o sea, porque en el pasado se hacía, entonces nosotros lo tenemos que hacer. O sea, hay una canonización de un bloque como si todo fuera bueno. O sea, si se tatuaban en el origen, o sea, si se tatuaban, no sé, Pepito, Juanito, de la cultura que sea, entonces, bueno, entonces ya porque lo hacían los originales, ya está bien. Eso es el fetiche que apareció en el iluminismo cuando se habla de los pueblos originarios y se habla de la cultura como cristalizada. Mm. O sea, como si la cultura de todo ese pueblo per se, o sea, porque es de ese pueblo y cada una de las expresiones de ese pueblo ya fuera una cosa que es imitable absolutamente. Eso no es así. O sea, si yo digo, si mi justificación es que, no, entonces yo me puedo tatuar porque hay una cultura en Chinguitiranga, no sé, que también se tatúa, entonces me hago un tatuaje en el ojo porque se significaba la conexión con la luz. Entonces tengo que ser tan idiota de tatuarme también porque ellos lo hacían. O sea, no tengo libertad. Claro. O sea, estamos canonizando prácticas que degradan al ser humano. O sea, la Son intervención en el anacrónicas, cuerpo, además, son claro, la anacrónicas. intervención en el cuerpo muchas veces degrada en estas culturas. O sea, y alguno me dice, bueno, pero es que ay, los cristianos nos podemos tatuar. Bueno, por ejemplo, en el Medio Oriente, los de rito copto, los cristianos católicos y ortodoxos de rito copto, se tatúan en la muñeca la cruz de Cristo precisa, y no se la tatúan bonita, o sea, se la tatúan entre ellos, se hacen una marca que muchas veces es horrible estéticamente. No es un tatuaje bonito, entonces no es vanidad, no hay Ujú. narcisismo en eso. No es una moda, no es para embellecer el cuerpo, no es narcisismo esto, sino que se la tatúan precisamente para que cuando vengan los musulmanes de cualquiera de las sectas de los musulmanes, entren en sus casas le hagan la propuesta de convertirse al Islam o morir asesinados, ellos muestran la cruz, digan, no, yo soy cristiano, y no pueden apostatar. Y muchos de ellos, Mm. Viviana, usted sabe que yo estuve en Medio Oriente 10 Sí. años y viví ahí, y viví en Siria, y viví en Irak, y viví o al límite con Irak, y viví en Tierra Santa y en Egipto, lo digo con conocimiento de causa. Es decir, gente de nuestras parroquias que fue asesinado porque tenían el tatuaje de la cruz. Bueno, entonces yo diría que se quiere tatuar con un significado bonito de cristiano,
Bueno, tatúese donde corresponda, en la geografía donde corresponda y de testimonio de Cristo. Sino el mejor tatuaje es el que ya tenemos desde los sacramentos, que es el carácter de cristianos que se da en el bautismo y que se confirma en la confirmación, el sacramento de la confirmación, que es un tatuaje que solamente lo ve Dios, que es en el alma y que a Dios le estoy mostrando que soy cristiano, que soy creyente, que vivo mi vida para Él y por amor a Él ayudo al prójimo y vivo vida de santidad. Entonces, ese es el verdadero tatuaje, es el carácter sacramental que ya pasamos de ser criaturas, nomás, criaturas, es decir, recién salidos de la mano de Dios, y pasamos a ser hijos de Dios. Y por lo tanto Dios nos reconoce y nos da su herencia, que es el cielo, cuando nosotros tratamos de vivir nuestra vida lo mejor posible. Entonces, de vuelta, es el neopaganismo que se nos mete por los ojos. Sí. Necesitamos recuperar aquello que es nuestro, que es auténtico y que dio luz y luces brillantísimas a nuestra civilización occidental. Por eso, a la pregunta que nos hacía un amigo recién en el chat, ¿cómo tenemos que celebrar este día? Bueno, tenemos que celebrar con el contenido eh, con el que nació esta fiesta, que es celebrar a todos los santos, es celebrar a aquellos hermanos nuestros que ya están viendo el rostro de Dios y que ya están arriba en el cielo y que nos están indicando y alentando, y muchos de ellos incluso nos conocen personalmente, porque cuando uno tiene devoción por alguno ya hay un conocimiento casi personal, están intercediendo por nosotros. Entonces, cuando uno mira el ejemplo de estos hermanos nuestros, de todas las características, nosotros tenemos esperanza de que podemos ser ayudados para ir al cielo. Recordemos, para los amigos que nos ven, que la fiesta de la solemnidad de todos los santos, la Iglesia ha querido que si así como en los primeros siglos había una devoción grande a los mártires y ellos eran los santos, luego con el correr de los siglos la Iglesia va también tratando de explicitar de modo más claro que cualquier persona que viva unida a nuestro Señor Jesucristo y haciendo obras heroicas de bien, por amor a Dios, entonces puede ir al cielo. Entonces, esta fiesta ya no es solo de los mártires, tampoco solo de un estado de vida o vocación, sino que está abierta a todo aquel fiel que quiera vivir en gracia de Dios y haciendo obras de bien. Por eso que todos los santos, los que están canonizados y los que, sobre todo los que no están canonizados, o sea, reconocidos por la Iglesia, pero que han vivido vida de santidad. Tanta gente, amigos nuestros, conocidos, eh, padres, madres, abuelos, etcétera, que han vivido vida de santidad. No digo vida buena solamente, porque la bondad no alcanza. El buenismo no alcanza, a eso me refiero. Hay que ser santo. Entonces, si hay tantas personas que han vivido una vida de santidad, bueno, hoy día están para ser celebrados, para celebrar la victoria de nuestro Señor Jesucristo en la vida de ellos. Y el día 2, al día siguiente, se venera, se hace una celebración particular en donde se reconocen a los fieles difuntos, no a los difuntos en seco, fieles difuntos. Los fieles difuntos quiere decir aquellas personas que murieron estando no en gracia total, sino en estado de pecado venial, o sea, una gracia, por así decirlo, debilitada, una caridad debilitada. Entonces, ellos que murieron en pecado venial van a pasar por el purgatorio para luego ir al cielo. Entonces, el día de los fieles difuntos, nosotros rezamos por ellos para que pasen rápidamente al cielo, porque en el purgatorio precisamente se purgan o purifican todas las faltas que nosotros cometemos en vida. Y las penas del purgatorio son gravísimas. Por lo tanto, es necesario poder rezar por nuestros fieles difuntos para que pasen luego al cielo. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos ver a nuestros seres queridos en el cielo? Por lo tanto, que ellos pasen luego y que si pasan, que nos ayuden a nosotros para llegar. Ese es el amor verdadero, el amor eterno.
el amor que todos deseamos tener. Es un amor que nos lleve a todos al cielo y que en el cielo nunca más se apague. Y que además veamos a Dios, que nos va a planificar totalmente. Bueno, eso es lo que celebramos el día 2 de los fieles difuntos. Por eso que partimos con esto. Nada tiene que ver. Quien asume la historicidad de esto y que va metiendo, ¿no?, que en este pueblo pagano se celebraba, no tiene idea de lo que nosotros hacemos los católicos. ¿Eh? Y por eso que insistí en un momento, bueno, si hay algo, lo cual no sabemos porque no está documentado, si hay algo, bueno, la Iglesia ha sabido reconocer esos elementos de verdad, luego los ha asumido siempre y cuando sirvan para la salvación y los ha elevado. Entonces ya la fiesta es muy distinta, con un contenido muy distinto y con cosas muy distintas y con intenciones muy distintas y con efectos, por supuesto, la vida de cada uno muy distintas de lo que se quiere celebrar hoy en esta fiesta pagana que hay que cambiar el nombre porque no significa Halloween. Sí. No, excelente, padre. Sabe que realmente yo también tenía como una mezcla en mi mente, bueno, por cosas que estuve estudiando hace un tiempo atrás y no sabía el origen, porque el otro día, como le dije, lo escuché y me llamó la atención, dije, ¿cómo Halloween es cristiano? Entonces, claro, y ahora me lo deja, pero más que claro, con todo lo que nos entregó, que fue muy didáctico, yo esto lo tengo que revisar de nuevo porque es importante que uno lo sepa para así poder explicarlo a otros. Ya que estoy, como le dije, yo he vuelto al catolicismo, pero estoy muy porra todavía, tengo que aprender mucho, reaprender todo nuevamente, después de muchos años de estar dando vueltas y volví justo para Semana Santa en julio del año pasado, entonces eh, eh, es una tarea ardua, además encima que como hay tantas tergiversaciones entre medio, está toda esta cosa de la teología de la liberación, que de alguna manera se infiltró acá en el catolicismo y uno ha tenido la información quizás un poco, eh, como se podría decir, como enredada y en algunos otros casos completamente tergiversada. Entonces, nuestra base está como católico, digo yo como católica está un poco débil porque quizás no fui a las fuentes reales, a las fuentes más fidedignas, donde yo podía informarme bien. Porque claro, uno cuando era más chica también, lo que te decían uno lo aceptaba y no sabías quizás qué tendencia tenía el sacerdote en el que estaba o la congregación en la que estaba. Y después como uno se pierde en el camino, se mete en la vida y empieza a meterse en estas cosas, porque yo lo admito, estuve metida en cosas, yo se lo he comentado antes, estuve metida en cosas bastante raras, y claro, medio New Age, entonces eso se te hace una melcocha que al final, claro, te confundes y empiezas a mezclar una cosa que podría ser cristiana con algo pagano, y en este caso, claro, hay que completamente clarificada del origen, y obviamente lo que nosotros tenemos que celebrar es el primero y el 2 de noviembre, que esas serían las fiestas que realmente nos corresponderían como católicos. Así que le agradezco mucho, padre. Se me quedaron algunas cosas en el tintero, yo sé que tiene el tiempo acotado. Es más, saltó un tema que lo vamos a tener que tomar más adelante, porque la cosa de los tatuajes saltó aquí, el chat, empezaron las peleas, por favor, chiquillos, cálmense. Y yo lo admito, yo siendo una persona que se tatuó, yo realmente considero que eso es hacerte un daño al cuerpo. Y alguien decía por ahí, el cuerpo es el templo de Dios, y es verdad. Tú no tienes por qué estar poniéndote cosas que no corresponden, tú estás haciendo un daño. También el tatuaje es un pequeño aliciente, un pequeño primer paso para meterte en el transhumanismo y no te estás dando ni cuenta. Porque te empiezan con que, mira, te puedes poner esto como un tatuaje y se puede leer con el celular. Porque hay cosas así. Entonces, y como que insértate esto, de a poquito métete el chip, ya, y después metámonos en el metaverso, ya me voy a meter en otra cosa, pero el cuerpo, realmente yo ahora lo siento con los años, digo, el cuerpo no tiene que ser intervenido de esas maneras. Uno es anacrónico, y bien lo ha dicho Pilar Baselga, que es una historiadora del arte y historiadora de la moda, que ella menciona que el tatuaje también tiene una relación con lo que tiene que ver con la cárcel. Es decir, también son marcas de personas que están privadas de libertad, como dicen actualmente, que en el fondo son personas que son delincuentes, porque entre ellos, así con los tatuajes, se reconocen. Y antiguamente las tribus, claro, se tatuaban para saber de qué familia eran y contaban historias en su cuerpo, pero ahora en Rapa Nui, como bien dice el padre, ya no lo hacen, se pintan. Y de repente tienen uno que otro tatuaje, pero los que se tatúan, yo lo vi ahí, son normalmente los turistas, pero son tatuajes permanentes, lo hacen más encima, si tú quieres a la antigua, te lo hacen con diente de tiburón y duele mucho, por lo que me han contado, así que no es ninguna gracia. Exactamente. Bueno, querida Viviana, últimas dos cosas que creo que agrego. Lo primero es, yo creo que hay que rescatar una cosa de todo esto.
Lo primero es que no hay tiempo para perder el tiempo. O sea, la mayoría de las personas en este mundo, al menos las personas que aún les queda un poquito de normalidad, no tienen tiempo para andar con estas cosas. Ser, no sé, un padre de familia que tiene que trabajar por sus hijos, una madre de familia que tiene que trabajar, que tiene que forzar, además de educar a sus hijos, etcétera. La gente no está para esto, para que todo el mundo sea un gran show business. Esto es muy mediocre, insisto, queridos amigos. ¿No? Podríamos discutir mil cosas de este tema, pero lo primero, no hay tiempo para perder el tiempo. Es necesario concentrarse en lo que uno tiene que hacer y hacerlo bien. Eso es lo que necesita este mundo. Que cada uno haga lo que tiene que hacer bien. No se ande preocupando por tonteras. Estas cuestiones pasan, ¿no? Las modas, tatuaje, entretención, etcétera. Que todavía vamos a entretenernos como cuando teníamos 12 años, por eso hablé de los cuarentones en adelante, sobre todo los cincuentones de hoy, ¿no? Que todos se empiezan parecería que vuelven a la adolescencia porque están perdiendo todo eso. Entonces, es gente que tiene mucho tiempo, digamos, y tiene muchos recursos, porque una persona que realmente vive con los pies en este mundo se preocupa de otras cosas. O sea, hay que crecer. Hay un grave problema de madurez. Por eso que en esta cultura de la muerte, la infantilización a todo nivel es lo que está provocando graves daños. O sea, todo este mundo de la identidad de género es una infantilización. Esos son berrinches de bebés, digamos, ¿no? Entonces, lo primero es, a todos los amigos que nos están escuchando, hay que preocuparse por las cosas que tienen importancia. Dejémonos de tonteras, digamos. No hay tiempo para perder el tiempo. Tenemos una sola vida, no hay más. La estupidez de la reencarnación no es así, no es filosóficamente así, ni ontológicamente así, ni históricamente así. Tenemos una sola vida. Para poderla vivir lo mejor que se pueda, no hay tiempo para perder el tiempo y entonces es necesario ponerse serios, hacer lo que uno tiene que hacer para que la dignidad crezca integralmente. Y lo segundo, querida Viviana, en este sentido es, hay mucho de maniqueísmo cuando se habla del cuerpo y del alma. O sea, el cuerpo es bueno, el alma es mala, o el alma es buena y el cuerpo es mala. Hay mucho de maniqueísmo, hay mucho de binarios, hay mucho de oposición, que es como parte del gnosticismo. Se vuelven las herejías de los primeros tiempos a, ¿cómo se llama? Se vuelve a proponer aquellas herejías trasvestidas de otros modos. El transhumanismo es una herejía de los primeros tiempos. El seréis como dioses es eso del transhumanismo, y es antes de los primeros tiempos, digamos, ¿no? Y después, de vuelta, la persona humana es alma y cuerpo trabajando mancomunadamente. El cuerpo es reflejo, manifiesta, revela, es el instrumento que tiene el alma para poder dialogar con este mundo y a su vez el alma necesita el cuerpo precisamente, para vivir como persona completa. Entonces la persona humana es el todo. Entonces todo eso tiene que reflejar lo que somos, la dignidad humana. Entonces dejémonos ya de perder el tiempo y dinero con todas estas modas que no sirven para nada. O sea, no nos amplifica la identidad ni la dignidad. Muchas veces es al contrario. Es puro narcisismo, pura moda de adolescente, puro identidad puesta en una marquita en el cuerpo. Eso no es la identidad, por favor. La identidad tiene mucho más que ver con lo interior. Lo primero es hacer crecer la inteligencia, digamos, ¿no? Entonces, no hay que volver al maniqueísmo. Por lo tanto, lo primero, los santos nos recuerdan eso. Los santos nos recuerdan que se puede vivir integralmente lo mejor que se pueda en esta tierra y con la apertura al cielo. Y por lo tanto, el cielo es lo que atrae a los santos para que den mucho fruto acá en la tierra. Si uno, por cualquier razón, no alcanzó, pero al menos murió en unión con Dios, lamentablemente en pecado venial, bueno, queda la oración de nosotros los fieles para que podamos pasar del purgatorio al cielo y que nos podamos salvar. Entonces la llamada es a los amigos que nos ven a celebrar realmente lo que hay que celebrar, porque no hay tiempo para perder el tiempo y porque es necesario volver a lo esencial. Eso es lo que pide el mundo de hoy, volver a las cosas buenas, a ser hombres y mujeres de bien.
y no solamente el bien en esta tierra, sino, por supuesto, el bien para toda la eternidad. Y eso es lo que está esperando Dios, y Dios nos ayuda en cada uno de estos desafíos que tenemos. Así que la invitación es a vivir bien, a vivir santamente, a salvarse, porque eso es lo que más cuenta para poder dar muchos frutos en esta tierra en donde nos han plantado. El árbol da fruto donde lo plantan. A nosotros nos han plantado acá, así que hay que dar mucho fruto, querida Viviana. Muchas gracias, padre. Y me encantaría pedirle si usted puede darnos su bendición a los que estamos en este momento escuchándolo en directo, porque ha sido una tremenda clase. Me quedaron hartas preguntas, pero lo vamos a ver en otra ocasión cuando tenga más tiempo. Podemos coordinar para conversar sobre otros temas. Me gustaría después dejar los links de lo que la otra vez usted me lo compartió, que eran los links de sus podcasts cuando estuvo viviendo justamente allá en Tierra Santa, que son bien interesantes y me gustaría como compartirlo con los demás, así que después yo quiero ponerlos abajo. Si Por usted me los vuelve a supuesto. linkear, porque yo de repente como que se me pierden algunas informaciones por ahí, me los vuelve a linkear y los voy a dejar acá abajo para que la gente vaya y se dirija justamente a escucharlo y así tengan una idea de lo que usted vivió allá y de primera fuente. Y le agradezco por haber venido acá y llenarnos con toda esta eh, clase para poder de alguna manera ordenar un poco nuestros pensamientos y ver realmente los orígenes de lo que es el Halloween y qué es lo que nosotros como cristianos tenemos que celebrar el día 1 y 2, que es el Día de Todos los Santos. Padre, si nos puede dar una bendición a todos nosotros para que esto después también se proyecte para la gente que lo va a ver en diferido y una bendición para nuestro país, que en estos momentos usted sabe, esto es algo global, pero nuestro país eh, está maltratado y de a poquito está, es como, yo siento de Chile como una persona que ha sido golpeada por mucho rato y después como que la dejaron un rato tranquila y ahí está esperando a ver si viene otro golpe o quieren aceptarle otro golpe, pero ya se va a levantar con más seguridad, con más fuerza, más firmeza y va a decir, no, no lo acepto más. Así que le pido por favor su bendición para todos nosotros y para quienes lo vayan a ver en diferido después. Por supuesto, querida Viviana. A ver, lo primero, darle gracias a todos los que han participado en el chat. Muy interesantes las preguntas. Por supuesto, no podemos contestarlas todas por una cuestión de tiempo. Déjenlas en los comentarios, así podemos ir trabajando también en estos temas, porque es importante este diálogo que se da en estas redes sociales. Y también a los que nos van a ver en diferido. Eh, Después lo otro, bueno, renovar la invitación a vivir bien estas solemnidades tan importantes, 1 y 2 de noviembre. Lo tercero es el link que me pides, es el podcast sobre la experiencia como misionero y sacerdote en la guerra en Siria. Ujú. Lo pueden buscar en YouTube, es Una persecución luminosa, que lo hicieron la congregación de Hogar de la Madre, es muy linda congregación. Así que lo pueden ver ahí, buscar en YouTube o incluso en cualquier browser, en Google, Una persecución luminosa, y ahí son una serie de podcasts que cuentan esta experiencia y cómo nuestros hermanos cristianos vivieron esa persecución religiosa. Y les doy la bendición. El Señor esté con vosotros y con Y tu con tu espíritu. Que espíritu. la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias, Padre. Y que es un Dios los momento bendiga. conmigo antes de cerrar, porque les digo adiós a todos, nos vemos más adelante y después les hablaré y les diré cuándo vamos a tener otro directo. Les agradezco por haber estado acá y nos vemos la próxima oportunidad y que tengan un buen día 1 y 2 de noviembre. Que estén muy bien. Chau, chau.